Romanos 8 estamos, parte 2 del mensaje, que se llama ¿qué espíritu vive en ti? Es muy importante esa pregunta. Es impresionante pensar cuando el Señor habla del Espíritu, Dios, que dice que Él ha hecho el ser humano de cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia dice, por miles de años, la Biblia dice que tu cuerpo es actualmente muerto por el pecado y algunos dicen que eso es raro, pero no, escucha. Tú estás vivo, dice la Biblia, pero según los estándares de Dios, la vida sin Jesús está muerto porque vive por sus apetitos carnales. Y la Biblia dice que eso es muerto. Estás viviendo una vida muerto. Todo lo que queremos en la vida es un gopher y con la nata y queremos eso y quiero el otro. Y según la mente y el proceso, ahora, ¿te acuerdas la semana pasada? No es el parte gris del cerebro de nosotros mismos, es la conciencia de quién somos. La conciencia no puede ser tocado. Tu conciencia tiene razonamiento, siente. Se habla de las emociones. Y luego hay el espíritu, parte de nosotros, que literalmente está muerto hasta que es resucitado por el Espíritu Santo. Por eso lo que estamos haciendo, o nos olvidamos de la iglesia aquí, este edificio, nosotros que nos juntamos aquí, no estamos aquí por el tema físico, pero por el alma estamos aquí por parte del espíritu de nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría hemos venido aquí para que nos nutre de nuevo espiritualmente y algunos pueden experimentar un despertar de tu espíritu que nunca has reconocido antes o experimentado antes. Es como si algo se toca ahora mismo en un parte del hombro o en la espalda. O a lo mejor hacen un ajuste de tu cuello, pero cuando se hace de nuevo tu espíritu, es como te da vida de nuevo cuando se predica el Evangelio. Y es un evento sobrenatural. No, el hombre no lo puede hacer. ¿Qué causa? Dios lo hace. Y Dios lo hace, si puedo decir, es como esa cosa especial que Dios honra su palabra. Vamos a leerlo junto. Y empezamos aquí, Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, escucha, este es algo fuerte, lo que dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto en causa del pecado, más el Espíritu vive en la causa. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levanta de los muertos, fíjate, el Espíritu Santo levantó a Jesús de la muerte, y si ese mismo mora en ti, el que levantó a Cristo de los muertos, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Padre, oramos ahora en este momento que esta verdad de tu palabra no solamente estará a nuestro alrededor, presente en nuestra cabeza y corazón, y Dios, que podía ser nuestra verdad eterno, que podemos beneficiarnos de estos versículos profundos. Enséñanos esta palabra, Dios. Le pedimos en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo ha dicho amén y puedes tomar asiento. ¿Qué espíritu vive en ti? ¿Es apropiado esta pregunta? Siempre ha sido apropiado. Como hemos dicho antes, el cuerpo y alma, espíritu somos hechos. Y la Biblia dice que cuando Dios creó a Adán, lo hizo formando del polvo de la tierra, que lo encuentro fascinante eso. Porque es exactamente de lo que está hecho los elementos de estamos compuestos. Somos realmente de tierra, hecho juntos, y hay sangre, venas, que han sido arreglados
en este trozo de tierra que se llama Jack. Y al final llegó la ciencia, pero lo que dice la Biblia que químicamente es exactamente lo que somos y que Dios iba a poner en nosotros su espíritu. Y dijo como Adán, realmente ni fue Adán, fue físico, que Dios sopló a él el aliento de vida y se hizo un ser viviente de Adán. Imagínate, viniendo de la tierra, Adán, construido por Dios, guardado por Dios, un hombre que fue diseñado, toda su perfección. Dios intensificó a Adán. ¿Te acuerdas que todos, dice que todos tuvieron compañeros? Hablamos de los animales, como animal con animal, cada de su especie era hombre y mujer, o por decir hembra y macho. Y luego la Escritura dice, cuando nombró a todos, se entendió que él no tenía compañero, hablando de Adán, y sentía solo. Y yo lo pienso. Yo paso al zoológico muy bonito. A mí me gusta el zoológico de San Diego, pero tengo que decirte, no le digas a nadie, pero has estado del zoológico de Cincinnati. Es una pena porque realmente es el mejor zoológico que he visto en mi vida. Es increíble. ¿Por qué digo esto? Porque es como ir al zoológico con nadie, pero solo con ti mismo. Y ahí están los leones, los serpientes, el macho y hembra de cada uno. Pero si tú vas solo, imagínate, Adán estaba solo y la Biblia nos dice que lo dejó en un dormir profundo, como anestesia le dio. Y Dios no formó a Eva. ¿Sabes qué pasa? Nosotros vinimos de la tierra, los hombres, y volvemos a la tierra, al polvo. Tú das un hombre, pero la Biblia dice que, piensa eso, tomó ese del hueso y construyó Eva, pero las mujeres son especiales, son obviamente hecho especial. Dios creó una mujer que puede tener otro ser humano dentro de ella. Eso es asombroso. Piénsalo. Vi una mujer el otro día, estaba tan embarazada que me dio dolor a mí. Es un milagro eso. Pero mira, ¿hay alguien aquí? Y bueno, pero es verdad. Dios hace eso. Él hace una cosa asombrosa. Pero iglesia, tú y yo vivimos en un tiempo que necesitamos discernir los espíritus de lo que está siendo enseñado y dicho a través de nosotros y aquí, para saber que eso mora en el mismo persona y hijo de Dios. Porque eso es lo que pasa. Una de las últimas entrevistas que A.W. Tozer, la pregunta fue hecho, ¿qué es la necesidad más grande que tiene la iglesia hoy en día? Y eso él respondió, la necesidad es y será en aumento, iglesias, la habilidad de discernir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error o engaño. Y es muy cierto eso. Prepara nuestros apuntes y en preparación por lo que necesitamos. Necesitamos preguntar a Dios que necesitamos discernimiento, darnos ese discernimiento. Es un conocimiento sobrenatural de lo que es el acertado para hacer y evitar. Cuando tienes el discernimiento de Dios, alguien puede estar muy vestido muy bien, verse muy bien, pero algo está mal, pero sabes que algo no va bien. En el primer sentido no lo puedes saber exactamente qué es. Quizás te miran y dicen, estás loco, deberías hacer tal cosa. Pero espera, algo pasa. No hay paz. La Biblia dice que tenemos que tener discernimiento y usar el discernimiento. Segundo Pedro 2:1 dice,
Pero también había profetas falsas entre el pueblo hablando el Antiguo Testamento. Aún, como verá, maestros falsos entre vosotros que secretamente traen heresías destructivos. Esa palabra destructivo dicen como para condenar, porque son herejes, doctrina mala, hecho, construido por los hombres o demonios que parecen tan reales, pero no lo son. Y esa palabra de herejes implica que un cuerpo es como quitado trozo por trozo. No estoy hablando de algo quirúrgico, pero imagínate tomar una herramienta y agarrar el dedo a alguien y quitar sus dedos. Eso es lo que significa esa palabra. Imagínate a alguien de un tirón de oreja quitándolo con unas herramientas. ¿Ves qué destructivo es esos herejes? Y él dice, Pedro, ten cuidado, necesitamos el discernimiento de Dios, porque siempre ha habido falsos profetas y hay hoy en día. Y mientras que vemos que se ponen... Y una de las cosas que suenan o revelan estas cosas es negar a un Señor que le he comprado. Dirán, nombrarán a Jesús, pero verán su ministerio como limitado, como no es suficiente. Eso es destructivo. Y también dice, negando el Señor que les compró y trayendo en ellos mismos la destrucción rápido. Es decir, como ahora, hoy en día, están bajo el juicio de Dios, pero aún no ha caído el juicio de Dios. Es decir, cuando rápido va a caer como una hacha. Quizás nosotros conocemos unas iglesias y con unos maestros falsos que tienen doctrina falso. Y dicen, ¿por qué siguen aún? Dios, ¿por qué no hagas algo ya? Y Dios dice, lea mi libro, estoy haciendo algo. Todos los días que se despiertan y no me miran hacia mí, se ponen peor en peor. Y están aumentando la ira de Dios para el día de Dios. Dios no toma eso ligeramente y muchos se caerán bajo sus maneras destructivas porque la manera será blasfemar. Y por codicia ellos van a explotaros. Necesitas discernimiento para mirar sus palabras deceptivos que son para engañar. Todo va a sonar perfecto. Y por mucho tiempo su juicio ha sido ahí de pausa, pero su decisión no se queda ahí quieto. Siguiente paisaje, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice expresamente en los últimos tiempos algunos dejarán o abandonarán la fe. En otras palabras, el más allá o acerca, digamos, a la hora, más allá del calendario, vas a conocer más personas que pensabas que eran creyentes apartarse de la fe. ¿Por qué? Porque no son creyentes de verdad. ¿Qué van a hacer? Van a ser ahí con las doctrinas de demonios. ¿Por qué? ¿Qué hacen esos espíritus? Hablan mentiras y hipocresía. Las cosas que está en nuestro mundo está pasando, creo yo, es no menos que eso, espíritus de mentiras y doctrina de demonios. Hace poco tiempo yo estaba en una red social como una forma de revista o algo, pero no voy a darte el nombre, no quiero que les apoyes, a lo mejor que se quedan sin negocio. Y dice, un pastor de Sur California dice que el tema de género, ese asunto de género en el mundo hoy es de influencia demoníaco. Y sí lo dije. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que confusión no es de Dios. Y creo que es doctrinas de demonios. Y por eso hoy en día hay tantos niños que están siendo manipulados por personas en quien confían porque son doctrinas de demonios. No estoy hablando del ser humano, de esa persona que quizás está declarando estas cosas. Estoy hablando de esos poderes invisibles detrás de ellos. Mira los gobiernos globales. Parece que están transmitiendo estas doctrinas de demonios. Yo no sé si has estado viendo C-SPAN en las noticias. Pero en un mundo normal hubiera visto mucha persona yendo a las cárceles por lo que están siendo investigando en Washington, D.C.
te digo una cosa, si tú y yo hubiéramos hecho esos crímenes, no estaríamos aquí hoy en día. ¿Qué es lo que está pasando? Doctrinas de demonios. Cegadera, que están engañando para manipular. Y Jack dices, ¿tú crees en estas cosas? Jesucristo sí, soy yo también. Claro que sí. En los últimos tiempos, mientras que alargan los días, y el tiempo, el sol empieza a bajar cuando está terminando la edad de la iglesia y muchos abandonando la fe. Y primero de Juan 4:1, amado, ¿no creéis a cada espíritu? Con seguridad puedes hablar de un espíritu humano hablando a ti, que no dejas y no crees cada espíritu porque está en minúscula. ¿Quién está hablando aquí? Pues escucha. ¿No crees cada espíritu? Todas las cosas que la gente te dice, ¿no lo creéis? La palabra también dice que no crees todo lo que yo te digo. Tienes que probarlo. Pero probar los espíritus para ver si son de Dios. ¿Y cómo lo haces? Tienes que saber la Biblia. Tienes que conocer la Biblia y luego sabrás. Porque muchos profetas falsos se han ido del mundo y si no conoces eso, te van a engañar. No tenemos, pero punto 1 en este argumento, que espíritu vive en nosotros. El Espíritu de Dios es el espíritu de consuelo. Y Él se confirme en ti mismo. Los hijos de Dios los conoce. Él es el que confirme. Y el Espíritu nos posee. La Biblia dice en Corintios que somos el templo del Dios viviente. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Si es la primera vez que visitas la iglesia y dices, bueno, deberíamos tener religión en nuestras vidas, pues te has equivocado de lugar. Ahora, si tú te interesa tener Jesucristo como tu Señor y Salvador, para conocer el Dios el Padre y tener el poder del Espíritu Santo hoy y adelante, entonces yo te invito a que Dios te posee, pero no por cualquier otra cosa. Eso es algo muy, muy importante. Y tercero, Él es el Espíritu que revela. El Espíritu de Dios revela cosas, ves de nuevo y de nuevo y de nuevo. Quizás, posiblemente, hace 5 años, 10 años, abriste la Biblia y no tenía sentido. Y lo leíste y dices, ¿qué es esto? Y luego de repente, y quizás vienes y has visto como casi como la luz está saliendo de este libro y estás aprendiendo y entendiendo. El Espíritu Santo está haciendo y despertando que puedes entender y darte una oferta. Los puritanos antiguos decían es como un intento de llamarte y va intentando alcanzar un alma para despertarte. Quizás Dios no ha causado el daño que ha venido a tu vida, pero Dios lo utiliza. Y cuando dices, ¿qué está pasando? Mi vida está teniendo tantos problemas y el mundo y todo va. Pero Dios dice, ahora estás atento, estás escuchando. Quizás no lo causó, pero Él lo utiliza. Él es maravilloso, Él te ama. Segundo, nos metemos en nuestro estudio, que Espíritu vive en ti. Número 2, en versículo 10. El Espíritu de vida. Él es el Espíritu que da vida, el Espíritu Santo. Y el versículo 10 dice, y si Cristo está en ti, está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, está declarando una verdad. Mira, fijaros, voy a leerlo erróneamente en tu Biblia. Y si Cristo está en ti, el Espíritu es viva por justicia. Y lo que digo es verdad, pero lo leí erróneamente. ¿Qué es lo que falté? El parte del cuerpo. No dijiste acerca del cuerpo, exactamente. Míralo de nuevo. Y si lo ves de nuevo, algunas palabras en tu Biblia dirá desde o como. No significa quizás sí, quizás no. Está siendo escrito a aquellos que son salvos. El sí no es que está
está realmente diciendo, porque algunas Biblias dicen, cómo este es así y cómo Cristo está en ti, el cuerpo está muerto por causa del pecado. ¿Qué queremos decir? Que el Espíritu trae vida. Yo nunca sabía lo que decía la Biblia antes de ser un cristiano y no me importaba. Dios empezó a tomar mi atención y cuando me desperté, como tú, de hecho hay un parte que quiere seguir a Dios y un parte que no quiere. Y ambos, en el principio, eran muy débiles, lo puedo decir, muy débiles. Lo digo muy débil, es decir, mi carne, mi cuerpo fue muy fuerte, mi relación nuevo con Dios era débil y nuevo. Pero más que comí de la palabra más fuerte que me ponía, ¿verdad? ¿Te entiendes? Más fuerte que me ponía, mi cuerpo, los apetitos de mi cuerpo no se fueron, pero ellos se hicieron más y más controlables por el poder de la palabra de Dios. De otras palabras, podía darme cuenta, decir a mi carne, vete a tu cuarto, a tu habitación. Porque mi carne sabía qué quería, cuándo quería y a qué hora. Y yo era esclavo a esos apetitos. Y tú también. Pero estamos hablando del creyente. Entonces la primera cosa es nos damos cuenta que el Espíritu de Dios es el que busca el controlarnos. Y eso no debe ser una amenaza. Él quiere controlarte. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos ser controlados. Y o lo estoy haciendo yo por mí mismo o tú por ti mismo. O peor que eso, a lo mejor, o alguien intentando controlarte a ti. Piensas a veces que la Biblia dice enseña en dependencia, pero viene con mucha responsabilidad, amigo. La pregunta es, entonces, como Cristo está en ti, aquí los creyentes en Roma, deberíamos preguntarnos, ¿yo puedo saber por seguro que el Espíritu está obrando en mi vida? Y yo tengo aquí 4 cosas y eso tiene mucho significado para mí, pero esto es lo que escribí a mí mismo. Número 1, si esto es verdad, y si yo estoy en Cristo y Cristo en mí y soy una nueva criatura en Jesucristo y un seguidor verdadero de Cristo, esto es lo que he descubierto. Yo no soy mío, ya no soy mío. Y me alegro mucho por eso. Yo ya no pertenezco a mí mismo. Tú preguntas, creyente, ¿tú sabes? Y tú te alegra que Dios ahora te controla y tú ya no eres de ti mismo. Es parte de ser un discípulo, es muy básico. Pero estar en la familia de Dios ya no soy mío. Y me encanta. Segundo, y este es para mí, que yo no estoy ya bajo la ley de Dios porque la gracia de Dios me ha dado poder. ¿Qué quiero decir con eso? La ley de Dios es maravilloso, pero cuando lo veo quiero huir de eso y es perfecto su ley, yo no. Pero cuando Cristo salva, Él escribe su ley en tu corazón y en tu mente. No tienes forzarte a ser cristiano. El Espíritu de Dios lo hace. Él por su gracia, empieza a empoderarse y darte poder. Y tercero, ya no eres sujeto al temor. Este es muy grande. Yo sé personalmente, me pasó a mí en las primeras horas de ser cristiano. Recuerdo una situación. Cuando yo estaba viviendo, fui a mi casa desde la iglesia, después de nacer de nuevo. Yo ya no tenía ese temor que estaba ahí toda la vida. Y doy gracias a Dios ahora mismo, su bondad de mi vida, que el temor ya no ha sido un factor desde ese entonces. Y a veces es lo que la Biblia dice como una fortaleza, y la Biblia lo rompe. Y si Él puede romper una fortaleza, seguro que está encantado romperlos todos en nuestras vidas. No tienes temor de nada ya. Pastor, tú no entiendes, no sabes con qué estoy casado, mi situación o la empresa, o tú no sabes lo que está pasando. Yo no necesito saberlo. El hecho es que no hay justificación para ti en hablar mal de ti mismo porque eres creación de Dios y no tienes que tener temor. Dios dice, no, para nada. Él tiene tu vida. El cuarto, que ya no soy de este mundo. Y este es en aumento, este conocimiento. Ojalá que te sientes igual.
Este mundo es semana por semana. Antes era década por década y luego años por años y mes por mes. Y ahora es semana por semana. Que este mundo alegremente anuncia la Biblia diciendo que no somos de este mundo. Y te das cuenta. Y es asombroso ese conocimiento que tenemos como creyentes, que yo llamo como separación. Para el creyente no hay ansiedad de separación. Hay de deseo. Yo tengo ropa, estoy vestido, estoy en esta piel ahora mismo. Estoy respirando aire, pero no estoy experimentando una ansiedad de separación. Yo quiero separación. ¿Qué quiere decir? Yo quiero ver Cristo. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero sus promesas que se cumplen en mí. Lo que Él tiene por mí es mejor que yo podía planificar por mí mismo. Ahora, yo no sé de ti, en esta vida, cómo va a funcionar esta ilustración, pero yo he estado mirando unas noticias de inteligencia artificial de mes, semana a día de velocidad. Pero escucha, mientras tú y yo estamos aquí sentados, las noticias acerca del conocimiento y cosas de inteligencia artificial va avanzando tan rápido. Solamente hace una semana que un crecimiento exponencial que se preocupa mucho. Elon Musk ha estado saltando la alarma, prendiendo las naciones que frenan, especialmente el Google. Intentó hablar con su amigo que lleva a Google, dice que ya no somos amigos. Él dijo, no, yo voy adelante, ya no eres mi amigo. Elon Musk empezó esta semana pasada diciéndonos hasta dónde va. Y en una charla con Jordan Peterson no pude creer lo que estaba diciendo. Y yo dije, ¿estás de broma? Pero el AI, los aparatos, ahora están conspirando uno con el otro y han creado cosas sin el ser humano. Y yo no entiendo qué es lo que él quería decir, pero da un poco repelús. Pero Elon Musk dijo, la pregunta era, ¿no nomás puedes desconectar y se muere? Dice, quizás, a lo mejor, pero a mí no me gusta a lo mejor, quizás. ¿Qué estamos haciendo? Es tan raro, nuestro mundo rechaza la existencia de Dios, pero crea un aparato que ahora tenemos el riesgo que nos toman control a nosotros mismos. Estas cosas saben más que tú y yo. No estás conectado al Internet. Hace matemáticas, música, escribe libros, compone canciones. Y tú no puedes ser todas esas cosas y puede serlo y puede serlo todo. Y los ingenieros del mundo, nuestro mundo hoy en día, están preocupados y están hablando, ¿qué pasa cuando el primer militar consigue esta inteligencia artificial que puede controlar todas las cosas que usa un ejército? Piénsalo. Y claro, van por las elecciones y la conclusión es cuando AI en 3 años puede ver, ya no verá elecciones porque se presenta la inteligencia artificial, creará los líderes que él mismo o ese mismo quiere. Y no sabrá si es verdadero o no. No sabrás lo que está haciendo, si es verdadero o no. Si eso está pasando en este mundo, que el hombre ha creído algo que el propio hombre tiene temor, Dios no creó el hombre. Creó el hombre con la capacidad de elegir y el hombre se ha equivocado de elección. Nosotros no somos inteligencias artificiales, somos una extensión de él inteligencia, pero nos ha dado voluntad propia, libre albedrío. Y lo que es asombroso de eso es que nuestra voluntad tiene que ver si vamos a someternos a Dios y amarle o no. Pero la Biblia nos dice, Cristo está en ti, hay una transformación completa, absoluto. 1 Corintios 10:18 dice, escucha, te quiero recordar, hace 2,000 años. Observa Israel después de la carne, y no son ellos que comen de los sacrificios que
pan del altar lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo entonces? Que un ídolo es cualquier cosa que se ofrece a ídolos, es algo. Frenamos un momento. ¿Cómo que un ídolo? ¿De qué quieres decir? Pues en esos días un ídolo era una estatua. Entonces, piensas hoy en día, por cierto, la Biblia dice que no hagas cosas, no construyes de madera o metal o piedra de que es para ser un ídolo. Dios dijo, no lo hagas. Y dice, bueno, es un poco raro, ¿no? Bueno, quizás no sabemos todo, ¿eh? Estás hablando como Santo Bernardo, como una estatua. Sí, exactamente lo que estoy hablando. Entonces, ¿por qué es problema eso? Él dijo, versículo 20, en vez de esas cosas, ellos sacrificaron estas cosas a demonios y no a Dios. Yo no quiero que tú tienes compañerismo con demonios. ¿Tú te puedes imaginar? Somos el siglo XXI, somos muy inteligentes, nunca haríamos esas cosas. Nadie anda con una estatua. Pero escucha, ¿qué pasa si una cosa de inteligencia artificial se ha poseído? Imagínate una estatua si puede ser poseído por un demonio. Tú imagínate una cosa de inteligencia artificial. ¿Qué pasa si una inteligencia artificial empieza a comenzar y decir cosas? Eso nunca pasará. Bueno, no sé, habla con Elon Musk. Muy raro, ¿no? Dios dice, ten cuidado. Ídolos, ¿piensas que es inocente, que es nada? Él dijo, te estás comunicando con demonios. Huye de ellos, ten cuidado. Entonces tenemos que tener discernimiento. Cristo está en ti. Una de las cosas grandes es que tengas discernimiento por el siglo que estamos viviendo. Juan 8:34, Jesús contestó, y el que comete pecado es esclavo a pecado. Lo sabemos como cometer es que lo haces de nuevo, como habitualmente. O yo religiosamente voy a comer donuts a tal sitio, o lo que tú haces. Eso lo hace religiosamente. Jesús dice, al que vive una vida sin Dios para ellos mismos, o dicen que conocen a Dios, pero ponen esta parte de su vida, dice, este es mío. Jesús dice, tú te conviertes en esclavo de eso. No es verdad eso. Piénsalo en tu vida, en mi vida. Da igual lo que es. Yo, no sé, no creo que es malo. Me dicen que es malo. Yo soy persona que yo fácilmente me complazco. Si tú dices, tienes que comer aguacates por el resto de tu vida, yo no tengo problema. Si alguien dice, tienes que comer pez por toda tu vida, pues tienes que darte ahí. Yo voy con ello, yo lo hago. No pasa nada. Yo puedo andar por ese camino. ¿Estás comiendo eso otra vez? Lo comiste ayer. Pero ¿sabes qué? Y lo voy a comer mañana también, ¿sabes? Soy así. A lo mejor no eres así, pero cuando alguien hace eso con el pecado, empieza como cobrar vida. Al principio es un poco bonito y luego cómo puedo mejorar ese pecado y luego te rindes a ese pecado y luego ese pecado empieza tú consumes a él hasta que ese pecado va consumiendo a ti. Y es cierto con cualquier cosa en la vida que nos emocionamos, ilusionamos con esa cosa. Estar entusiasta significa el Dios en ti. Son palabras griegas, teos, en, entusiasmo es como una respuesta. ¿Te gusta como los coches de carrera? Realmente significa ese Dios es el que te conduce. Nordstrom tiene una oferta ahora mismo, voy corriendo. Si es tú, el Nordstrom tienda es tuyo. Cada uno tiene su cosa. Pero la pregunta es si Dios es tu cosa y el único. Es lo que Él quiere en tu vida. Es maravilloso. Pero Jesús siguió diciendo que no tienes que hacer así. Como hijo, tú morarás para siempre. Si el Hijo te hace libre, estarás libre para siempre. Él nos libera. ¿Qué promesa más grande?
Y es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y hemos hablado mucho de que Él mora en nosotros y deberíamos. Es el Espíritu que mora en ti porque Él es vida, si es el Espíritu Santo, y Él mora. Es una de las cosas más maravillosas y fascinantes y a veces difícil para el creyente empezar a comprender. Es profundo. La mayoría de nosotros crecemos o somos bautizados en un entendimiento que Dios el Padre, hay algo que podemos entender de eso. Y hablamos de Jesús en la Biblia y cuando menciona el Espíritu Santo la gente empieza como, oh, ¿cómo? Pero es Dios. Ahora, mucho de nuestra mente, el Espíritu Santo han abusado de él. No estoy hablando de la manipulación del hombre del Espíritu Santo, estoy hablando del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. No es menos, Él es Dios. El libro de Hechos, la Biblia dice que Ananías y Zafira conspiraron a mentir contra Dios y Pedro dijo, ¿por qué se metió maldad en tu corazón y has mentido al Espíritu Santo? No puedes mentir a una cosa, que la fuerza te acompañe. El Espíritu Santo es una fuerza. No, no lo es. Dice la Biblia que es una persona. Asombroso. La Biblia dice que los hijos de Israel estaban vagando en el desierto en rebelión contra Dios y al final hicieron enfadar el Espíritu de Dios y se convirtió en ser su enemigo. ¿Te imaginas? Nadie de nosotros en este lugar sabemos que el Espíritu Santo está a ser nuestro enemigo. Ahora mismo, Él te está llamando. No siempre será, pero ahora mismo eso es la causa. Quieres asegurar que lo escuchas, pero la Biblia dice que el cuerpo está muerto por el pecado. Nuestros cuerpos, aunque sean animados por nuestro alma, nuestros cuerpos, según la Biblia, está muerto, pero gracias a Él está diciendo, si Cristo está en ti, tienes vida. Voy a pedir que lo apuntes. ¿Qué es el remedio para todo esto? Número 1, y esto me gusta empezar aquí, Él es la promesa, el Espíritu prometido. Y quizás va a decir, yo sé dónde va a ir a Juan 14 o 16, o mejor Hechos 1. No, escúchalo, amigos, especialmente los judíos. Él es el Espíritu prometido. Ezequiel 36, y dice, yo te daré un corazón nuevo y pondré un nuevo espíritu dentro de ti. Amigos, es lo que Dios dice, o lo crees o no. Me gustaría que tú lo tomas a su palabra. Tomará el pie de corazón y de tu carne y te dará un corazón de carne. Un corazón que se puede mover. Pondré mi espíritu. ¿La has entendido? Este es Dios hablando. Pondré mi espíritu dentro de ti. Y fíjate. Y causará que tú andarás en mis estatutos y guardarás mis mandamientos y los harás. Me encanta por esto porque el versículo 27 es glorioso. ¿Puedo leerlo al revés? Quizás tendrá más sentido. Tú harás mis estatutos, los guardarás, ¿de verdad? Sí. ¿Verás? Porque pondré mi espíritu en ti. Así es como sucede. Es el mismo como Jesús diciendo, si me amas, guardarás mis mandamientos. Y cuando escuchas, te da ganas de rendirte ya. Me rindo. Pero no, Dios dice, yo pondré mi espíritu. Yo causaré que tú guardes mis mandamientos y los obedeces. Es el nacer de nuevo. Es la vida lleno y guiado por el Espíritu. Cristiandad, no te conviertes en un miembro. Dejar que Dios lo haga en ti por el Espíritu Santo de Dios. Es el asunto del Espíritu de hacerte más como Jesús y nosotros solamente necesitamos cooperar con Él. Es impresionante. Él es el que da el Espíritu de vida. En Romanos 8:2 dice que por la ley de la vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y la muerte.
Es tan espectacular la ley de vida y muerto, donde yo estaba antes de conocer a Jesús. Después de conocer a Jesús, la ley del Espíritu y vida en Cristo para controlar mi vida. ¿Y cómo lo sabes? Porque las cosas de Dios empezó a parecerme interesante. Las cosas que antes no me interesaba, ahora sí. Empiezas a pensar distinto. Él empieza con su vida en ti, trabajar. Recuerdo que hace años en Israel había alguien que iba con los pieles cambiando los colores con tinte, pero alguien que hace eso trabaja con piel de animales, cuero y eso, y quizás has visto en las tiendas, los kioscos y todo eso, las tienditas, y tienen ahí esas. Pero técnicamente lo hizo uno de estos en este oficio y pueden tomar este cuero de animal y trabajan con aceite y con lociones y movimiento y piensan convertirlo. Alguien sabe que es un chamois y lo puede ser muy, muy suave. ¿Y eso qué es? Lo que Dios hace con el corazón humano. Venimos a Dios con un corazón duro, tenemos dolor, tenemos paredes para protegernos, la gente es malo, eso es malo, eso es malo. Y traemos todas nuestras cicatrices y Dios dice, permitirme entrar. Y tú dices, ¿estás de broma? Pero abres la puerta suficiente para que Él empiece a trabajar y empiece a poner un poco de aceite y dar un masaje ahí, masajear y trabajar en tu mente, se empieza a aclarar y se va todas las nubes en tu cerebro, tus deseos cambian, es absolutamente impresionante la vida del Espíritu Santo. Y dice en Romanos 5, versículo 21, que antes reinaba la muerte, aún para la gracia puede reinar a través de la justicia, la vida eterna a través de Jesucristo, de nuestro Señor. Es su justicia, no es nuestro. ¿Quieres eso? ¿Te apetece eso? Es el espíritu activo. El espíritu activo. Juan 17, 23. Jesús hablando de su Padre, se nos conoce como el oración del sumo sacerdote. Yo en ellos. Ellos significa nosotros. Yo en ellos y tú en mí. Que ellos pueden ser perfecto, hecho perfecto, completo en uno. Y que el mundo puede saber que tú me has enviado y que yo les he amado. Piensa en todos los que están aquí. Yo les he amado como tú me has amado a mí, dice Jesús. ¿Quieres hablar de algo? Amar y activo y de posesión. El Espíritu de Dios trabajando en nosotros, Él hace el anuncio que Él es el Dios activo de amarnos. Es impresionante. También de Gálatas 2:20 es el que santifica. La Biblia dice, según nuestras vidas, que yo he sido crucificado con Cristo. No solamente está en mí, pero la Biblia dice que mi vida, la vida antigua mío, ha sido crucificado. Ya no soy yo que vivo, pero Cristo vive en mí. ¿Estás despiertos? Es exactamente de lo que estoy hablando. A lo mejor puedo ofender a alguien, pero ofender igualmente a todos. Cuando dice que yo he sido crucificado con Cristo, ya no soy yo que vivo, pero Cristo vive en mí, y la vida que yo vivo según la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y que Dios Él mismo para mí. Me has oído poner el énfasis, enfatizar. ¿Por qué es importante? Porque tú viniendo a esta iglesia no tiene nada que ver con tu entrar al cielo. Tú siendo un luterano, católico, metodista, Asamblea de Dios, ¿qué sabor eres? Hay 31 sabores. Da igual. Estás en Cristo. Él mora en ti. Es el Hijo de Dios. Él se dio Él mismo para ti. Son cosas que tenemos que responder. Yo sé quizás que no, a lo mejor no te caigo bien después de eso, pero no me importa, tengo que decirlo. Tú sabes que si mueres hoy, que Cristo te invitará o abrirá sus brazos
ampliamente para dejarte entrar en el cielo. Necesitas saberlo. Tienes que saberlo, cristiano. Y no dejar que nadie te diga otra cosa. El miércoles por la noche estábamos hablando del sacerdocio de Cristo los miércoles. Y había 3 o 4 grupos de un secta aquí. Y me encanta cuando eso pasa. Y tenían ahí sus uniformes puestos y yo les vi. Y yo les vi. Para mí, personalmente, ya toda la atención se enfocó ahí. ¿Por qué? Porque escucha que quizás ellos están identificando y yo sé que ellos no están bien con la forma que están vestidos. So yo voy a cambiar mi atención y dejar mi bomba, boom, ahí. Y era verdad. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote y no va a haber otro. Él mismo, Él solo. Él es el Espíritu que santifica y Él es el Espíritu que obra. Este es asombroso a mí. Él nunca deja de obrar. Se fue al cielo y envió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya tiene 2000 años obrando. Que Cristo puede morar en tus corazones, Efesios 3:17, perdón. Que Cristo puede morar en vuestros corazones a través de la fe para que pueda ser arraigado y comprender con todos los santos que es la anchura, longitud, profundidad, altura, para saber el amor de Dios que supera todo entendimiento, para que pueda ser llenado por toda la plenitud de Dios. Eso es la obra del Espíritu de Dios en tu vida. Siguiente. Él es la Dios que segura, es decir, que te protege, que te envuelve. Filipenses 1:23, porque yo estoy entre dos, me está como aplastando un poco, entre dos deseos. ¿Qué te está aplastando? Esta realidad. Tengo deseo de irme y estar con Cristo. ¿Qué pasa? ¿Estaba enfermo? ¿Estaba encadenado? No, esa es la vida de Pablo. Su blanco era estar con Jesús. Y que dijo que es mucho mejor estar con Cristo. No quería insultar a los filipenses, pero es que yo quiero estar con Cristo ahora mismo, quiero estar. Pero Dios quiere que yo permanezca aquí para ayudarte a crecer. ¿Puedes darte prisa? Bueno, yo añadí esa parte. Si hubiera sido Pablo, dijo, oye, ¿puedes darte un poco más prisa creciendo, por favor? Porque yo quiero estar con Cristo. No dice que es un poco, no sé, pensando mucho en la muerte. Pues depende de qué espíritu tienes en ti. Te dije antes, Pablo, él era el inconvierto que se convirtió a Cristo más famoso del mundo. Y hizo temblar al mundo. Mucho de tu vida, si tú eres un ateo, hasta un ateo, mucho de tu vida ha sido influenciado por el apóstol Pablo. A lo mejor ni lo sabes. Pero él, imagínate estando alrededor de él, dice, según la historia, que era muy intenso, no era muy placentero para su aspecto. Era muy poderoso cuando escribía, obviamente, pero tenía una voz muy alto. No puedo criticarle mucho porque a mí me dicen también que yo sueno como una rana. Él predicaba el Evangelio y ese es el tipo de problemas que deberíamos meter nosotros también. Cuando decían que no podía, pues predicaba aún más alto y luego le metían a preso. Tú imagínate, un pastor que entra del lugar principal de esta iglesia y ponen primer requerimiento, tienes que ser encarcelado por el Evangelio. Debimos contratar y aquí pone Pablo, mira, aquí tiene el récord de la cárcel. Y él dice, Cristo, para mí vivir es Cristo. Ok, bueno, ¿qué es vivir para Cristo? Eso está bien. Bueno, entonces te vamos a matar. Bueno, pues para morir es ganancia. Espera, ¿qué has dicho? Para vivir es Cristo y para morir es ganancia.
Entonces, si te matamos, estás contento de eso porque tú vas a ir a ver a Jesucristo. Pues entonces no nos caes bien, entonces no te vamos a matar. Pues a vivir es Cristo. ¿Pero cuál es? Vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Lo entiendes? Si tu blanco es el cielo y el Espíritu de Dios mora en ti, ningún profesor, ni maestro, nada, ninguna persona de secta te puede persuadir. Es imposible. Es imposible. Cristo, Dios no se cambia con los siglos. Las mismas convicciones que tienen los mártires de siglos pasados, esas verdades siguen en pie hoy en día en la palabra de Dios. El Espíritu Santo aún vive y aún mora en su pueblo. El hecho es esto. Para vivir es Cristo, para morir es ganancia. Dejamos este mundo y vamos a sus brazos. Eso no está nada mal, damas y caballeros. Es maravilloso, increíble. La Biblia nos dice, es el Espíritu Santo de gracia, Colosenses 2:3. Y después de estar muerto en transgresiones y incircuncisión de tu carne, Él nos ha hecho con vida juntamente con Él, teniendo perdonado por nuestras transgresiones y borrado, quitado todos los lista de pecados que has pensado y hecho que estaban en contra de nosotros. Dios lo sabe, ¿no es asombroso? Mira lo que Dios hizo con esa lista. Esa lista que fue en contra con nosotros, Él lo ha quitado del camino, la ha clavado a la cruz. ¡Wow! Él murió en nuestro lugar, quitó nuestra maldición que estaba en contra de nosotros. Él es el Dios que pasa más el entendimiento. Juan 4:14, pero aquel que bebe del agua que yo le doy nunca tendrá sed jamás. Bebes el agua y nunca tendrás sed de nuevo, de verdad. Pero el agua que yo le dará se convierte en él una fuente de agua brotando a la vida eterna. Eso no es de este mundo, amigos. Los siguientes pasajes, no lo pierdes, no te lo pierdes. Eres el Espíritu Santo que satisface. Y te quiero preparar esto. ¿Lo has pensado? ¿Qué fue la primera vez? Si tienes nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, que Jesús dijo que sí, ¿qué fue el primer acontecimiento que te sucedió en la Biblia? Es una buena pregunta. Te voy a enseñar dónde. Juan capítulo 7, 37. Mira. Y en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso de pie y gritó, si alguien tiene sed, ven a mí y bebe. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón fluirá ríos de agua viva. Hablando del Antiguo Testamento ahí. Pero él habló hablando del Espíritu Santo, quien que aquellos que creían en él recibirán, hablando futuro, recibirán. Porque el Espíritu Santo aún no fue dado, porque Jesucristo no aún fue glorificado. Glorificado fue que aún no fue crucificado y resucitado a la muerte. ¿Preparados? ¿Listos? Siguiente es la respuesta. ¿Cuándo fue o quién fue la primera persona o congregación que fue nacido de nuevo? Juan 20, versículo 19. Ahora Jesús ya ha resucitado a la muerte. Mira lo que pasa. Es casi un poco chistoso, la verdad. Y entonces el mismo día por la noche, siendo el primer día de la semana, es decir, domingo, cuando las puertas fueron cerradas, los discípulos estaban ahí por temor de los judíos. Se estaban escondiendo los discípulos porque tenían miedo que iban a ser arrestados y quizás crucificados también. Yo lo entiendo. No saben lo que está pasando. No querían a Jesús que iba a resucitar de la muerte. Ellos no lo han visto, solamente a oír que las mujeres estaban corriendo por ahí diciendo que ha resucitado. Y está como, pues, no lo creemos. Somos hombres de fe, no lo creemos. Y Jesús vino y se puso ahí en medio de ellos. Y es decir, que apareció arrepentidamente. No es como
Tomás, ¿tienes miedo? Pedro, ¿tú tienes miedo? Sí, yo tengo miedo. Santiago, ¿tienes miedo? Sí, mucho miedo tenemos. Mateo, ¿tienes mucho miedo, verdad? Sí, yo también, mucho miedo. Y ¡bum! Y mira lo que dice. Paz con vosotros. No te vuelves loco. Paz con vosotros. Y cuando dijo eso, les enseñó sus manos y costado. Mira. Y mira, siendo buenos judíos, hubieran pensado, este es un espíritu. Eso es lo que hubieran pensado. Es un fantasma, una manifestación. ¿Y qué está en sus manos? Pues agujeros. Abre su vestidura. ¿Y qué hay en la derecha? Pues, pasa ahí, un agujero. Y luego los discípulos se alegraron cuando le vieron. Y entonces Jesús le dijo a ellos, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, yo te envío. Y cuando él dijo eso, ahí Adán en la tierra, ¿te acuerdas? Tierra. Él sopló sobre ellos y dijo, recibir el Espíritu Santo. Y este recibir el Espíritu Santo no es en la griego que epi, que viene sobre, encima de, que el Espíritu Santo viene sobre las personas que van a ir a servir al Señor, y Él lo hace, pero ese no es esa palabra, ese es IN. Cuando Él sopló, el Espíritu Santo movió en ellos, y me alegro por lo que no dice. No dice, y Mateo se sintió escalofríos por todo su cuerpo. No dice eso. No dice, y Pedro empezó a llorar. No dice eso. Bartolomé empezó, no sé, yo qué sé, ¿me entiendes? Sentir algo. Todos estaban diciendo, oh, ¿lo sientes, lo notas? ¿Lo estás sintiendo? No, no está grabado eso. Yo creo que es a propósito. ¿Por qué? Porque es irrelevante. El Espíritu Santo moviendo en ellos. Se nacieron de nuevo ese segundo. El Espíritu que movió y empezó a obrar, y terminamos aquí. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace? Los purifica. Entonces, si no eres creyente y un cristiano lo trajo, yo te entiendo, amigo. El Espíritu en un creyente, escucha, nadie es perfecto, pero no somos las personas que fuimos. Y por cierto, eso no es porque somos siendo más mayores o porque nos ha condicionado. No somos los mismos porque el Espíritu Santo ha estado obrando. Aún fallamos. Pero si realmente andamos en el Espíritu, tú vas a ser el primero que vas a darte cuenta, porque vamos a girar a ti y decir, mira, Luis, pensando en Luis, Lucifer, Luis, tu amigo, yo no sé. Luis, lo que yo acabo de hacer, cristianos no lo hacen. Eso fue un error mío. Eso no representó a Jesucristo. Eso fue una mala actitud. Y te pido que tú me perdonas, no juzgas a Él, porque eso es incorrecto. Amigo no creyente, siempre puedes hablar de esta forma a tus amigos. Pues el Espíritu de Dios nos está purificando, está limpiando nuestros pensamientos. Pensamientos, ¿me has oído? Pensamientos. Yo como tú, me preocupa. La Biblia dice que antes que vuelve Cristo, las personas iban a ser como el día de Sodoma y Gomorra, como los días de Noé también. ¿Sabes lo que se conocía en los días de Noé? Dijo que cada pensamiento de la imaginación de cada hombre era siempre malo. ¿No suena como hoy en día? Pero ¿sabes qué? Nosotros estábamos en esa dirección en un momento, y Él nos ha estado cambiando por su poder. No es por ser reformado. Puedes tenerlo, pero no funciona. Yo quiero transformación. Es lo que hace el Espíritu de Dios. Y te quiero dejar con esto. Él, siendo el Espíritu que purifica, puedes poneros de pie. Ya hemos terminado, la verdad. Y te animo
te pongas de pie. Vamos a ir desde ese versículo a citar algo y a la puerta. ¿Te parece? Yo sé, yo veo que ustedes están viendo tus relojes, yo lo sé. Y algunos de ustedes se enfadan y subes el reloj y me miras. Y eso me causa ir aún más largo. Mira, haces así y luego este es el grande. Tú sabes, el reloj está allá atrás en el fondo de la iglesia. Y miran. Me ha recordado que hay una iglesia, un reloj. Yo estoy consciente. Filipenses 3. Pero estas cosas que permanecen como parecían ganancia a mí, yo ya los cuento todo como pérdida para conocer a Cristo y su conocimiento, quien yo he sufrido pérdida de todas estas cosas y contarles cómo era un escribe, un fariseo, quizás perdió su familia, como les cuento como basura. Esa palabra basura en griego sería como excremento. Para que yo pueda conocer a Cristo y ser hallado en Él, no encontrar mi propia justicia que viene de la ley, pero eso que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por fe. Y terminamos con este cita maravilloso. Y él dice de una noche cuando él salió y estaba contando Great Barnhouse y estaba ahí con su esposa y vio en esta fecha, por la medianoche, que vio en la casa y sorprendió una frustración en la cara de la cuidadora de niños que dijo, ¿qué es lo que pasa? Que dijo, bueno, la hija llevaba ya casi 4 horas llorando. Entonces yo subí a su habitación a encontrar su rostro enrojecido llorando. Yo dije, ¿qué en el mundo te está pasando? Y nuestra niña respondió diciendo, papi, decirme que no es verdad. Decirme que no es verdad. Cuando yo le pregunté que no es verdad, ¿qué? Y eso ella dijo que el cuidadora me dijo cuando yo soy mal que ya no me quieres. Dime, papi, que no es verdad. Yo lo cogí en mis brazos y que ella estaba muy cerca de mí y dije, querida hija, siempre te amaré. Cuando eres bueno, te amo con un amor que me hace contento. Y cuando te portas mal, te amo con un amor que me hace triste. Pero yo siempre te amo. Si eres bueno o malo, yo soy tu papi para siempre. Eso es el Dios que mora en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, te amamos, te alabamos y todo el pueblo ha dicho amén. Dios te bendiga.